Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 25. Capítulo 2, en el fondo de la quebrada del Wyrm de tierra. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba dentro de un espacio blanco. Mi cuerpo había regresado a la forma que tenía en mi vida anterior, algo que me dejó con una sensación de impotencia. No había sentido eso en mucho tiempo. Y con ella, la sensación de derrota. Yo había perdido. Ruigerd había sido la carnada, y yo había caído directamente en ella. Después de vencer a Vita, yo había bajado mi guardia y contactado al reino de Vieiril, lo cual le permitió a Guy saber mi ubicación. Yo había terminado dándole la bienvenida al anterior dios de la espada y al dios del norte. Y así, terminé en ese problema solo, con enemigos hacia ambos lados. El solo pensar en ello me daba ganas de suspirar. Guy había estado atento. Yo no había estado esperando perder la capacidad de usar toda mi magia una vez que mis brazos fueran cortados a la altura de los hombros. Él además había escogido perfectamente la ubicación. Naturalmente, yo no podía invocar la marca sobre el puente. Guy debe haber decidido de antemano forzar la batalla en una ubicación como esa. Gracias al sistema que construyó Roxy, yo ya no tenía la necesidad de sacar un círculo mágico, pero Guy no sabía eso. Bueno, esos dos no iban a perder conmigo usando la Mark II. Parece ser que ellos no habían anticipado que el puente no fuera a resistir un salto de la Mark II mejorada. Supongo que había habido una ruta de escape, debajo de mí. Entonces, ¿dónde estaba Guy? ¿Acaso se había disfrazado del rey del reino de Vieiril? La voz había sido diferente, pero estamos hablando de Guy. Imitar una voz estaba dentro de sus posibilidades. Además, sería pan comido con la ayuda del dios humano. Pero esperen un minuto. Sande también era sospechoso. Su voz, rostro y contextura no se parecían a los de Guy, pero con un implemento mágico, o un objeto mágico, él podría haberlos cambiado. Tal vez se había infiltrado en el reino de Asura desde el comienzo y secuestrado al líder de los Caballeros Dorados para ocupar su lugar o algo así. El tipo era bueno reuniendo información, demasiado bueno, así que era muy posible. Cielos, últimamente se sentía como si hubiera habido un montón de conspiraciones. Fue igual que cuando el rey abismal Vita usó sueños para lanzar un ataque psicológico. Vaya, ¿en realidad eres un slime? Apuesto a que ese filtro pixelado no es para ocultar tu identidad. En realidad eras un slime todo este tiempo. No hubo respuesta. Desgraciado. Te estoy hablando a ti. Di algo. Me veo como un idiota hablando solo. Ahora que he perdido, al menos podrías aparecer para presumir mientras revelas tus planes. Eso es lo que hacen los malos, así que adelante. Dame un golpecito en el hombro y dime, buen intento, pero yo gané. ¿Vas a llorar? Jajaja, ¿por qué estaba esperando? Mis puños querían al menos un último asalto. Muérete de una vez. Ya lo hice. Entonces, ¿de qué se trata, Dios humano bebé? Tu filtro pixelado no está funcionando muy bien. ¿Te sientes mal? Mi futuro cambia cada vez que tú haces algo. Sí. Esa es la idea. Yo siempre puedo ver mi propio futuro. Puedo ver todo mi futuro. Sí, lo sé. Puedes ver el futuro. De 3 personas como máximo, no. ¿Eso te incluye a ti? ¿Acaso tú como tercer apóstol puedes ver tu propio futuro? 3. Puedo ver más que eso. Es solo que no puedo quitar mis ojos de mi propio futuro. Es por eso que son solo 3. ¿Eso quiere decir que ver tu propio futuro requiere la mayor parte de tu poder? Es como si mi futuro fuera rojo. En cierto momento se volvió negro. ¿Cómo si? El negro no es malo. Al principio solo era Orset. Orset no es nada. Él no es mi enemigo. Yo nunca perdería con un idiota tan simplón como él. Idiota. Bueno, Orset sí es un poco despistado a veces. Como cuando no dijo nada sobre lo super. Aunque tampoco soy quien para hablar. En ese momento, un hombre apareció al lado de Orset.
Un hombre que no conocía. Totalmente blanco. Creo que no era de este mundo. Desde entonces, las cosas se han vuelto un poco más oscuras. Ah. ¿Estás hablando del novio de Nanahoshi? ¿Cuál era su nombre? Ellos pronto se incrementaron. Una chica. Desde entonces, mi futuro ha sido oscuro y silencioso. Los aliados de Orset se incrementan cada vez que tú haces algo. Cada vez, mi futuro se vuelve más oscuro. Ahora, es totalmente negro. Genial. Entonces lo que he estado haciendo no fue en vano. Ah, lo fue. Yo haré que sea en vano. Eso sí que es cruel. ¿Cómo sí? Yo ya estoy muerto, así que no hay nada que pueda hacer al respecto. Si mueres, todavía tendré tiempo. Este futuro creado solo llegó a suceder a causa de un sujeto. Puedo revertirlo matando a los humanos con destinos fuertes. Eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¿Quieres que ruegue por mi vida? Que presione mi cabeza contra el suelo y ruegue, por favor, solo deja fuera de esto a mi familia. Aunque probablemente es imposible a esta altura, dadas las circunstancias. Solo muere. Muere, muere. Muere, muere. ¿Acaso tienes 8 años? Espero que tengas una muerte horrible, Rudeus, maldita sea, ponme atención. Mis ojos se abrieron. Me sentía horrible. Que alguien te deseara la muerte en tu cara sí que te ponía de mal humor. Aún así, él solo me había dicho muere, no voy a matarte. Eso deja en evidencia que el dios humano depende de otras personas, creo. Él no se ensuciaba las manos, todo lo que hacía era dar órdenes desde arriba. ¡Qué bastardo! En fin. Así que estoy vivo, dije. Había creído que estaba muerto. La armadura mágica Mark II mejorada era increíblemente resistente, pero yo todavía era de carne y hueso. Me había desmayado. Cielos, sí que fue una gran caída. No había ninguna forma de que mi cuerpo pudiera sobrevivir a tal impacto, pero aquí estaba yo, despierto, así que debo haber sobrevivido. ¿Acaso algo había amortiguado mi caída? Aquí abajo no parecía haber ningún árbol. En fin, gracias, Papi Paul y Mami Zenith, por traer al mundo a un hijo tan fuerte. Me senté. Estaba oscuro a mi alrededor. Tal vez era una cueva. Algo se sintió extraño. Justo ahora, cuando me senté. ¿Qué podrá ser? Tensé los músculos del torso, para luego aplicar fuerza en mi codo. Tengo brazos. Por alguna razón, mis brazos, los cuales estaba bastante seguro de que Galforan había cortado, estaban pegados a mis hombros. Por lo que sé, yo no tengo una habilidad de auto-regeneración, pensé, mirando hacia mis manos. Vaya. ¿Qué diablos? Mis manos eran negras, de un color negro azabache reluciente, como la obsidiana. Se movían sin problemas y se sentía como si todas las conexiones nerviosas estuvieran funcionando bien. Los recorrí con mis ojos. Las extremidades negras estaban unidas a mis hombros como plantas arraigadas en el suelo. Era un poco repulsivo. Además, alguien me había sacado de la armadura mágica Mark II mejorada. La sección de las piernas también había desaparecido. Estaba en ropa interior. Mi cuerpo estaba envuelto en vendajes con sangre escurriéndose de los costados. Me habían realizado primeros auxilios. Eso quería decir que, quien sea que me haya salvado, no podía usar magia de sanación. También tenía que agradecerle a esta persona por los brazos, creo. Ah. Miré a mi alrededor y vi mi ropa apilada. Sobre ella, aunque no lo crean, alguien había arrojado un brazo cercenado. Ah. Supongo que ese es mi brazo. Podía ver el brazalete del dios dragón en él. ¡Au! Cuando me arrastré hacia mi brazo, mi cuerpo comenzó a gritar del dolor. Recité un rápido hechizo de sanación para cerrar mis heridas, para luego tomar el brazalete de mi brazo cercenado y colocármelo alrededor de mi nuevo brazo negro. Estaba funcionando, ¿cierto? Donde estoy, dije en voz alta, poniéndome de pie de forma inestable y produciendo una llama en mi palma para iluminar mis alrededores.
Yo estaba dentro de un espacio de unos 5 por 4 metros. Las paredes estaban hechas de tierra. Ya que había un techo, yo probablemente estaba dentro de una cueva, tal como pensé. Alguna clase de tela estaba esparcida en la parte posterior de la cueva, y yo había sido recostado encima de ella. Esa tela. ¿Era un manto? Primero me dirigí hacia la entrada de la cueva para determinar mi ubicación. La cueva se curvó, pero rápidamente vi luz. Esa era la salida. Ahí había alguien de pie. Alguien con hombros realmente amplios y una armadura que encajaba con ellos. Mientras me acercaba, él se dio la vuelta lentamente y levantó el visor de su casco. Un rostro familiar apareció a través de la abertura. Doga. Dije. Ajá. ¿Tú me salvaste? Vi el puente caer. Salté de inmediato. Tú estabas inconsciente. Traté de cargarte, pero la armadura era pesada. La quité. Te traje aquí. Traté tus heridas. Doga me había salvado. Él había saltado hacia el fondo de esta quebrada. Wow. Siento mucho haber dicho que no tenías presencia y que eras inútil, Doga. Bueno, muchas gracias. En serio. Salvaste mi vida. Y lamento haberme ido solo. Debí haber sido más cuidadoso. Órdenes de Sande, dijo Doga con una leve sonrisa. Incluso si él todo este tiempo solo estuvo haciendo lo que le ordenaron, Doga me había estado cuidando. ¡Qué buen sujeto! Yo era el idiota aquí, pensando que había estado protegiendo a esos 2 soldados. ¿Estos brazos también fueron obra tuya?, pregunté, levantando mis brazos negros azabache. Doga sacudió su cabeza. Cuando te encontré, eras como un capullo. Lo abrí. El capullo se convirtió en brazos. ¿Yo era un capullo, y luego el capullo se convirtió en brazos? Si los brazos eran el capullo, ¿qué diablos era el capullo? ¿Acaso yo estaba cargando algo que me pegaría unos brazos? Miré hacia mis brazos. Doga se veía culpable. Encontré un brazo real. Busqué. Pero no encontré el otro. Puede haber sido comido. Lo siento. Ah, no. No te preocupes. Podía regenerarlo con magia de sanación, si es que podía deshacerme de los negros, claro está. ¿Dónde estamos?, pregunté. En el fondo de la quebrada. La parte más profunda. Entiendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé. No hay sol aquí. Creo que 2 o 3 días. Doga se movió hacia un lado y la luz golpeó mis ojos. Era tenue, de un tono azulado. Lo que se veía como musgo brillante y hongos estaban creciendo densamente fuera de la cueva, iluminando los alrededores. Pero eso no era todo. Fuera de la cueva, bloqueando la entrada, había 3 cadáveres. Eran animales con caparazones, parecidos a los dinosaurios. Dragones de tierra. 3 dragones de tierra reales yacían ahí, muertos. ¿Tú hiciste esto?, pregunté. Ajá. Para proteger a Rudeus. Me di cuenta de que había sangre color escarlata manchando el hacha de batalla de Doga. Supongo que era sangre de dragón de tierra. ¿De verdad los había derrotado solo? Así se hace, Doga. Puede que lo haya subestimado un poquito. De hecho, el dios del norte Kalman había dicho algo así. Eres un emperador del norte, ¿cierto? Ajá. Todavía aprendiendo. Mi maestro dice que mato bien a los monstruos. Muy bien, ¿qué idiota dijo que Doga era inútil? Ariel envió a un luchador que sabe lo que hace. Bueno, lo admito, fui yo, lo siento. Yo lo subestimé. Bien. Dije. Eres realmente increíble. Ajá. Él sonrió felizmente por mi halago. Si Doga es un emperador del norte. ¿Qué hay de Sande?, pregunté. Hubo una larga pausa, y luego él dijo. No puedo decirlo. Entiendo. No importa. Tenía una corazonada. Lo interrogaré cuando regrese. Muy bien.
Debemos salir de aquí. Lo más importante ahora mismo era regresar. El anterior dios de la espada. No, puede que Galfarion ya no sea el dios de la espada, pero sus habilidades estaban intactas. Lo seguiría llamando dios de la espada. Bueno, había segundos y terceros dioses del norte, y, además, no era como si alguien me fuera a arrestar por pensar en él como un dios de la espada. Así que, tenemos al dios de la espada y al dios del norte. Mis enemigos eran poderosos y estaban ocultando sus identidades. Era posible que nadie supiera aún que ellos habían tratado de matarme. Si ellos realmente quisieran lastimarme, entonces un grupo de cacería iría en camino para destruir la aldea Super. Podíamos encargarnos del grupo de cacería, incluso si venían cientos de personas, pero era una historia diferente si esos dos se ocultaban dentro de la multitud. Tenía que detenerlos. Primero, llévame hacia donde caí. Quiero recuperar mi armadura. Además, aún podría haber algunos pergaminos que pueda usar. Ajá, accedió Doga. Él comenzó a caminar y yo seguí su robusta y confiable figura. Llegamos a la armadura mágica relativamente rápido, matando a 2 dragones de tierra a lo largo del camino. Doga los mató de un solo golpe. Sí. Un solo golpe. Él mantuvo su posición mientras el dragón de tierra arremetía hacia él, para luego, con un movimiento de su enorme hacha, arrancarle la cabeza. Ese sí que era un sujeto en el que podías confiar. Recordando la lucha contra los lobos invisibles, él parecía ser vulnerable a los ataques sorpresa, pero no podía ser vencido en una batalla de fuerza bruta. Era genial que Doga estuviera en tan buena forma. Pero la armadura mágica estaba gravemente dañada. El pergamino Vernier en su espalda estaba arruinado, con el cofre de pergaminos cortado limpiamente a la mitad. No solo eso, sino que mi sangre debe haberse derramado dentro del Vernier, estaba totalmente obstruido. Así era inútil. Supongo que incluso la armadura mágica no podía protegerte cuando enfrentabas a enemigos al nivel de un dios de la espada. La espada debe haber sido frágil. Había perforado a través de la armadura, para luego partirse a la mitad. A partir del fragmento de la hoja, no parecía ser nada de otro mundo. Galfarion supuestamente tenía muchas espadas mágicas, pero él debe haberlas dejado atrás para mantener su fachada. Si hubiese traído algo así, Orset o Cliff lo habrían descubierto. Si hubiese traído su propia espada, la armadura no la habría detenido. Yo habría sido cortado a la mitad. Ese no era un pensamiento agradable. Esto ya no sirve de nada, dije. Parecía ser que no tenía más opción que deshacerme del pergamino Vernier que Roxy había fabricado para mí. Después de todo el esfuerzo que puso en él. Vendré a recuperarlo más adelante. Aunque la armadura como tal todavía se movería. No estaba en perfectas condiciones, pero aún tenía una de las partes del brazo, y la parte de las piernas estaba intacta. Aún así, ser incapaz de usar los pergaminos de invocación era un gran golpe. Yo no sería rival para esos dos sin la armadura mágica Marca. Cuando regresemos a la aldea Super, yo tendría que ir a la oficina de inmediato y traer un repuesto. Bueno, lo haría si tuviera ese tiempo disponible. Cuando desmonté el pergamino Vernier de la armadura mágica, la punta de la espada incrustada en ella cayó al suelo, y con ella, un pergamino. Excepto que no era un pergamino, sino una caja. De casualidad había habido espacio dentro del Vernier, así que yo había guardado la caja ahí. Era del tamaño de un diccionario y tenía patrones demoníacos grabados. La clase de caja que te maldice cuando la abres. La caja que recibí de Atofe. Esta era la caja que se me dijo abrir cuando estuviera en una situación desesperada. La caja se rompió cuando fue golpeada por la espada. Podía ver la leve hendidura que la hoja había dejado en ella. Abrí la caja y miré en su interior de forma vacilante. No había nada. Estaba vacía. Esperen un minuto. Había algo escrito en la parte trasera de la tapa. Esta carne negra es una ramificación de la reina demonio inmortal Atofe. Cuando esté en apuros, libérala y ésta lo protegerá. Manéjela con cuidado.
Carne negra, pensé, mirando hacia mi brazo. ¿De eso está hecho este brazo? Estaba bastante seguro de que yo no la había abierto, pero tal vez el ataque de Galfarahan la había agrietado, y ésta había sentido que yo estaba en peligro, por lo que me protegió de la caída, para luego parasitar mi brazo y detener la hemorragia, ¿algo así? Sí, eso tenía que ser. Hice una reverencia hacia el este. Le agradecí a la violenta reina demonio desde el fondo de mi corazón. Atofe-sama. Dije en voz alta, muchas gracias. Nadie respondió. Atofe todavía debe estar en camino, pero si nos encontrábamos, yo le regalaría una buena botella de algo. Tal vez esa cerveza con el nombre estúpido. Bueno, regresemos, dije. La lucha estaba cerca. Tenía que regresar rápido. O al menos ese era mi gran plan. Resultó que no pudimos escalar el precipicio. Usé magia de tierra para escalar un poco del camino, pero salimos de la zona con los musgos y hongos luminosos y todo se volvió totalmente negro. Mientras estábamos envueltos por esa oscuridad, claramente podríamos ser atacados por un grupo de dragones de tierra. Los puntos de apoyo que yo había fabricado con magia de tierra eran inestables, y entonces, en la oscuridad, más de 10 dragones de tierra saltaron hacia nosotros como lagartijas. Vinieron por nosotros desde cada lado, uno tras otro. Eran tan enormes que no tuvimos más opción que retirarnos. Y como si ya no fuera lo suficientemente malo, ellos usaban magia. ¿Pueden creerlo? Vamos. Las lanzas de tierra salían desde arriba, abajo, la izquierda, la derecha, e incluso desde las propias paredes. Fue una absoluta pesadilla. Ah. Odio a los dragones. Fiu. Probé todo tipo de cosas. Traté de usar una catapulta para lanzarnos hacia la superficie de un solo disparo. Traté de usar magia de tierra para ocultarnos mientras escalábamos. Sin importar lo que hiciera, los dragones de tierra lo arruinaban. Ellos nos interceptaron a medio vuelo de nuestro disparo de catapulta y nos detectaron a pesar de mi magia de ocultamiento. Eran inesperadamente listos e incesantes. Una vez que nos tuvieron en la mira, ellos nos persiguieron hasta que nos retiramos hacia el lugar donde crecían el musgo y los hongos. A ellos no parecían gustarles los lugares así. Tal vez eran los hongos, o quizá no veían esta zona como su territorio. Algunos sí nos persiguieron hasta ahí abajo, así que no era como si fueran incapaces físicamente. ¿Qué hacemos?, me pregunté. Sabes, Doga, estoy impresionado de que hayas llegado aquí. Ajá. No muchos atacaron bajando. Ja. Ah, espera un segundo. Eso tiene sentido. Los sentidos de los dragones de tierra se nublaban ante cualquier cosa sobre ellos, pero estaban en alerta máxima por cualquier cosa debajo. Yo sabía eso, pero esta era la primera vez que lo había visto en acción. Era incesante, como cuando un gallo pasa al ataque cuando detecta a un enemigo. Consideré recurrir a magia de área para mandarlos a todos a volar, pero todo lo que eso haría sería enterrarnos bajo los escombros. La quebrada era amplia y profunda, y los dragones de tierra podían usar magia de tierra. Incluso si derrotaba a docenas, ni siquiera haría mella en sus números. Yo no quería hacer un uso enorme e innecesario de poder mágico cuando la batalla contra Calmán y Galfarion aún estaba pendiente. Ah, estaba vacilando demasiado. Mientras tanto, las hojas de sus asesinos podrían estar balanceándose hacia la aldea super. Ellos fácilmente podían apuntar esas hojas en otras direcciones. Como mínimo, la ubicación de Sanova sería expuesta. Ellos bien podrían ya haber llegado a él. Estaba ansioso por salir de aquí, pero tenía que tranquilizarme. Apresurarse no mejoraría las cosas. Por alguna razón, cuando miré con el ojo de visión distante, los dragones de tierra todavía nos estaban observando después de que habíamos bajado. Vamos a ver si hay algún lugar con menos dragones de tierra, bien, sugerí. Ajá. Y así, nosotros comenzamos a caminar, con nuestro camino iluminado por los hongos y los musgos. No solo fueron dragones de tierra los que nos atacaron. Tuvimos que enfrentar a insectos tan grandes como una persona que se veían como mantis religiosas y cien pies.
Tal vez los dragones de tierra sobrevivían alimentándose de los insectos. Un dragón de tierra había atrapado a un insecto con sus mandíbulas justo enfrente de nosotros antes de subir por el precipicio. El cadáver de otro dragón de tierra cayó desde arriba, supongo que murió sobre la pared del acantilado, y fue rodeado de insectos. Su presa estaba aquí abajo, y era raro que algo viniera desde arriba. Tenía sentido que los dragones de tierra solo prestaran atención a las cosas debajo de ellos. Había una extraña cadena trófica específica de esta quebrada. Algo se me ocurrió mientras caminábamos. Es bastante fácil caminar por aquí, dije. El camino a lo largo del fondo de la quebrada era inesperadamente parejo. Algunas zonas estaban bloqueadas por enormes hongos o rocas que deben haber caído desde arriba, pero era bastante plano y fácil de navegar. Sentí que ya había caminado antes a través de un camino similar. Ajá. La mandíbula del Wyrm rojo es igual. Ese lugar. El escenario de mis conmovedores pero horribles recuerdos de Orset. Ciertamente se sentía igual que las mandíbulas superior e inferior del Wyrm rojo, como también al camino que daba hacia el santuario de la espada. Los hongos y las rocas caídas lo dificultaban, pero esos lugares se habían sentido así. Eso quiere decir que alguien fabricó esto. No había ningún monstruo en ese camino. Eso quería decir que alguien lo había fabricado, para luego traer a los dragones de tierra. Esperen un segundo. ¿Acaso no había sido Laplace quien trajo dragones al continente central? Laplace bien pudo haber fabricado este camino. ¿Por qué? No tenía forma de saberlo. Yo estaba buscando un lugar por el cual poder escalar, no una respuesta a un misterio histórico. Podría haber un lugar con un terreno rocoso que prevenía que los dragones de tierra anidaran ahí. Yo había estado mirando hacia arriba con el ojo de visión distante ya por un tiempo, pero las paredes de la quebrada estaban tan llenas de agujeros que me preocupaba su integridad estructural. Era como una ciudad de rascacielos amontonados sin dejar brechas. No había un dragón de tierra viviendo en cada agujero, pero la realidad estaba malditamente cerca de eso. Eran 1000, tal vez 2000. Eran los que vivían en el fondo los que en su mayoría venían en busca de comida. Yo no creía que aquí hubiese suficiente comida como para mantener a un número tan grande de dragones de tierra, pero en este mundo, no era inusual ver monstruos en números que no encajaban con la cantidad de presas a disposición. ¿Qué tal si hay una forma de usar esa información para escalar hasta la cima de la quebrada? ¿Pero cómo? Vamos, cerebro, piensa. Era una verdadera molestia salir después de caer. A mí me habían advertido no caer dentro de la quebrada del Wyrm de tierra. Rudeus. ¿Enemigos? Me preparé para la aparición de otro insecto o algo así, pero Doga estaba apuntando directamente hacia un costado. Ahí no había más que una pared. Esperen, no era solo una pared. Estaba a la sombra de un hongo, lo cual dificultaba verlo, pero había un agujero. Había agujeros por todo el fondo de la quebrada, pero este agujero era un poco diferente de los otros debido a las escaleras. Tenía una escalera. Daba hacia abajo. ¿Se supone que bajemos más? Entonces. Un instante después, mi brazo se movió por voluntad propia. Mi mano derecha apuntaba hacia el agujero. Como si me estuviera diciendo que debía entrar. Atofe-sama, esa es la salida. La ramificación de Atofe no hablaba, pero el brazo siguió apuntando. Supongo que lo es. No parecía que fuéramos a encontrar un lugar por el cual escalar, sin importar lo lejos que camináramos. La quebrada no era infinita, pero incluso si continuábamos por años, probablemente solo llegaríamos a un callejón sin salida. Además, regresar para buscar otra dirección tomaría tiempo. Bien podía investigar cada cosa que llamara mi atención por el camino. ¿Vemos lo que hay ahí abajo? Doga estuvo de acuerdo con algo de vacilación. Tal vez él también sintió algo cuando miró hacia la escalera. Y así, comenzamos a bajar, hacia la oscuridad. En el fondo de las escaleras había un enorme altar. Un enorme altar. ¿De qué otra forma podía describirlo?
Estaba dentro de un espacio amplio cubierto de hongos y musgo, apoyado por dos pilares decorados con grabados. Había un estrado de roca tallada, y la pared detrás de él estaba decorada con finos grabados de fresco. Lo que describía parecía ser un dragón. Había un montón de otras cosas añadidas en el diseño, pero era difícil ver qué eran exactamente dentro de la oscuridad. Aún así, yo tenía la sensación de que ya había visto algo así. Ahora bien, ¿dónde fue? Ah. ¿Esta es una ruina del clan dragón?, me pregunté en voz alta. Sí, eso era. Este lugar se parecía mucho a las ruinas de teletransportación. Es más, estos grabados se parecían a los que había visto en la fortaleza flotante. Eso quería decir que aquí podría haber ruinas de teletransportación. Incluso si las hubiera, ¿podía contar con ellas? ¿En dónde iba a terminar después de saltar hacia un círculo de teletransportación desconocido? Yo solo quería ir directamente hacia arriba. Espera un momento, todavía no saltes a las conclusiones. Por lo que podía ver, no había otras habitaciones más que esta con el altar. La mano Atofe no estaba apuntando en esa dirección, estaba apuntando hacia el grabado fresco y un pequeño estante de piedra debajo de él. Olviden eso, el estante solo se ve pequeño porque el grabado fresco es tan grande. No podía ser llamado pequeño. La mano de Atofe estaba apuntando en esa dirección. El rostro de Atofe apareció en mi mente. ¿De verdad podía seguir las indicaciones de una reina demonio con un rostro tan feo? La incertidumbre se apoderó de mí por un segundo, pero mis piernas ya se estaban moviendo. Con la mano Atofe todavía moviéndose, yo me acerqué al estante. Sobre él había varias botellas, turbias y sin tapas. También había una bola de cristal empañada e incrustada en el estante. Es mejor que no haya alcohol aquí, murmuré, tomando una botella. Tenía un grabado de dragón. Apuesto a que, si se lo enseñaba a Sanova, él sabría decirme cuánto valía. Ah, y estaba vacía. Bueno. ¿Qué hago con esto?, le pregunté a la mano Atofe. Esta no respondió. En cambio, ella se estiró. Fue más allá de las botellas, hacia el cristal empañado. Se posó sobre la bola de cristal, y justo después de eso, recuperé el control de la mano. ¿De qué se trata esto?, me pregunté. ¿Qué quería que hiciera? Tenía botellas, un cristal y un altar. Era como un acertijo de juego de aventura. En cuyo caso, me gustaría una pista. Rudeus, ay. Doga, ahora de pie detrás de mí, estaba apuntando hacia algo sobre mi cabeza. Miré hacia arriba y vi una luz azul proveniente de la parte superior de los grandes pilares sosteniendo el altar. No, no era así. Los pilares no estaban brillando, algo que brillaba de azul estaba filtrándose desde arriba de ellos. Esta esfera de cristal, o supongo que el altar completo, era un implemento mágico. Un implemento mágico que filtraba agua azul. Solo que, mirando hacia la luz, no pude evitar recordar a los hongos y musgo a nuestro alrededor. Bueno, ¿para qué es esta agua?, me pregunté como si supuestamente debiera beberla, aunque el color no se veía saludable. Excepto que aquí había botellas, así que tal vez tenía que usar el agua en algún lugar. Tal vez si llenaba las botellas con el agua, para luego verterla sobre algún artefacto, este último se movería, y una puerta sería abierta, para finalmente conseguir una espada legendaria. Qué mal que no me haga falta una de esas ahora mismo. ¿Tal vez esto? Doga estaba apuntando hacia el grabado fresco. Ahí había una enorme imagen describiendo personas y dragones de tierra. Tal vez estaba configurado para que el agua azul fluyera cuando movías la esfera de cristal, activando el implemento mágico, la luz azul hacía resaltar toda la imagen, mostrando el río de agua azul. En la parte superior estaba el altar y una persona recolectando en una botella el agua azul que venía de él. Luego, la persona con la botella la vertió sobre las personas a su alrededor, y todos ellos tomaron espadas y lanzas y fueron tras los dragones de tierra. Estaban cazándolos. Bueno, basándome en una rápida observación del grabado fresco, esta agua tenía que ayudar con la caza de los dragones de tierra. Además, había letras escritas en la esquina, pero no podía leerlas.
Se veían un poco diferentes de la escritura dragón que yo había visto. Ah, esperen un momento. Se me ocurrió algo. Los dragones de tierra no bajaban al piso de la quebrada. Teníamos el musgo azul, los hongos azules y ahora el agua azul. Tal vez aquí habían vivido personas en el pasado, y esas personas habían usado el agua azul para ahuyentar a los dragones de tierra, a quienes no les agradaba alguna sustancia dentro del agua. Esa sustancia estaba en los hongos y musgo azul. Además, mirando hacia el grabado fresco, las personas atacaban a los dragones de tierra desde atrás y continuaban en un ángulo desde debajo de ellos. Desde abajo, incluso aunque los dragones de tierra cegaramente se darían cuenta. ¿Podía ser posible que los dragones no pudieran verlas? ¿No podían ver cosas que emitieran esta luz azul? Eso explicaría la razón por la cual raramente bajaban al suelo de la quebrada. Así que, tal vez, si vertíamos esto sobre nuestros cuerpos, ¿ellos no podrían vernos? Me di la vuelta hacia Doga y pregunté. ¿Quieres intentarlo? No expliqué lo que quise decir. Pero Doga gruñó, ajá, como si fuese obvio. No mucho después, nosotros ya estábamos en la cima de la quebrada. Habíamos escapado. Habíamos escapado de la quebrada del Wyrm de tierra. Ah, se siente genial ser un hombre libre. Habíamos salido de la cueva cubiertos de pies a cabeza de agua azul. Luego, yo fabriqué un ascensor con magia de tierra y nos levanté lentamente. Lo hice de forma lenta porque estaba preocupado de que los dragones de tierra pudieran darse cuenta de nuestra presencia si íbamos demasiado rápido. Estaba en lo correcto. Los dragones de tierra miraron hacia nosotros, pero no reaccionaron. Ya sea ellos no pudieron vernos, o no nos registraron como comida. Ellos solo se quedaron pegados a las paredes de la quebrada, uno al lado del otro y sin moverse. Apenas pasó una hora después de eso cuando, después de elevarnos lentamente, vi el cielo nocturno. Era de noche. Salimos en el borde de la quebrada. Por alguna razón, la luz de la luna me estaba poniendo emocional. Lo hicimos, dije, golpeando la espalda de Doga. Ajá. Él asintió felizmente. Había tomado un tiempo, pero escapamos. Ahora teníamos que regresar a la aldea super de inmediato y contarles sobre los dos soldados.